vamos a ver, a terminar con el módulo. Vamos a ver las clases de salario. Hoy prácticamente vamos a ver lo que son las clases de salario, formas de estipulación, su lugar de pago, la propina, el trabajo sujeto a regímenes especiales, específicamente el trabajo de interino, el trabajo de mujeres y menores. Y con esos temas damos por terminado el módulo 2. Y ustedes van a tener que hacer una tarea para la evaluación del módulo 2. La tarea ya está alojada en la plataforma. Esa la alojé este día. Para ser exactos, ahora en la tarde he alojado la tarea que se les va a servir prácticamente de evaluación del módulo 2. Esa va a ser la nota global de la evaluación. Entonces, como tarea, deberán elaborar un resumen del módulo en el que establezcan lo visto en clases y cómo lo han puesto en práctica en su entorno laboral, o en caso de no ponerlo en práctica, cómo se ven a futuro desarrollando lo aprendido en las clases, ¿verdad? Específicamente del módulo 2, nada más van a hacer el resumen. Sencillo, yo no quiero copy-pegue. Quiero un resumen con sus propias palabras, eso va a tener mayor ponderación a que ustedes lo hicieran prácticamente en copiando y pegando. A mí me interesa saber y medir cómo han aprendido todo. Rina a lo mejor tiene problemas con su audio porque creo que todos sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. A lo mejor el volumen de la computadora, Rina. Entonces, prácticamente aquí está ya alojado en el curso como evaluación en la semana 3 de este módulo. Este es lo que va a valer para la ponderación del módulo. Aquí está el link de la clase, la lectura complementaria sobre el salario, temas que se desarrollan en clases, lo que es el material del salario y la propina. También alguna bibliografía, también trabajadores sujetos a regímenes especiales que ustedes lo van a tener. Aquí se lo voy a mostrar. Creo que nos está mostrando. Ahí está. ¿Verdad? Empezamos entonces con lo que es esta tarde. Con lo que es esta temática. Se ve, ¿verdad? Lo que es ya las diapositivas de la temática. Vamos a desarrollar clases de salario, formas de estipulación, lugar de pago, la propina y el recargo por servicios y sus diferentes con el salario. Cuando hablamos de salario, hay que hacer referencia que el salario es esa retribución en dinero que da el patrono al trabajador por los servicios que presta. A eso se llama salario. El salario prácticamente va amarrado a la relación de trabajo. Si no hay salario, si no hay relación de trabajo, no le podemos llamar salario. ¿Verdad? Entonces, en virtud del servicio que presta el patrono, en virtud de eso, pagamos un salario. Se da el servicio y por el servicio que se recibe, se paga el salario. ¿Verdad? Además, el salario, dice el código, el salario lo conforman como parte del salario, lo que recibe el trabajador en dinero implica retribución del servicio, como son los sobresueldos, bonificaciones habituales, remuneraciones del trabajo extraordinario, remuneración del trabajo en días de descanso semanal o asueto. Eso
lo constituyen el salario. O sea, cuando trabajamos y, pagamos, y nos pagan hora extra, eso viene a ser parte del salario. Incluso se va a la cotización que se haga en el tema de la seguridad social. Es de hacer ver que no constituye salario esas sumas ocasionales que recibe el trabajador de parte del patrono. Esas sumas, por ejemplo, sobre sueldos o cantidades que por mera liberalidad da el patrono al trabajador, eso no constituye salario. Por ejemplo, cuando un trabajador recibe una cantidad de, ahora en diciembre, por mera liberalidad del patrono, digamos, por ejemplo, se le da el aguinaldo y le da un bono de $100, eso no es salario. Pero si esos $100 de bono se le da cada 15 días o cada mes, eso sí puede constituir salario y se puede considerar que es un encubrimiento al salario real. Pero si es por mera liberalidad del patrono o son gastos que no son permanentes, esos no constituyen salario. Hay que tener cuidado el no hacer costumbre de empresa, porque la costumbre de empresa, o sea, cuando hacemos un acto repetitivo, cada 15 días pagamos una cantidad, o cada 30, o cada diciembre, aparte del aguinaldo, damos todavía un bono adicional, ahí podemos estar haciendo constituir un salario o una costumbre de empresa, el que cada cierto día nosotros demos esa cantidad. Si en la empresa, no obstante, se da un bono cada 6 meses, aunque no esté escrito en el reglamento interno, aunque no esté en un contrato de trabajo, en una política, no esté en ningún lado determinado, pero lo estamos dando cada cierto tiempo esa cantidad. Como le estamos dando esa cantidad cada cierto tiempo, eso viene a ser parte integral y un beneficio a favor del trabajador. Por eso es que se llama costumbre de empresa, esos actos repetitivos. Las prestaciones sociales contempladas en la ley no constituyen salario. Los gastos de representación, gastos de transporte, alimentación, lo que llamamos comúnmente viáticos, eso tampoco constituye salario. ¿Cuáles son las clases de salario que tenemos? De acuerdo a nuestro mentor, que antes era el único, porque teníamos al doctor Guillermo Cabanelas, incluso la asociación a la que yo pertenezco y que soy la primera vicepresidenta de esa asociación iberoamericana de Derecho del Trabajo, lleva por nombre el doctor Guillermo Cabanelas. El profesor ya establecía desde hace años las clases de salario nominal y salario real, que es lo que a nosotros nos pagan normalmente. El salario en dinero es cuando pagan en cantidad de dinero o moneda de curso legal, en especie, cuando se le da al trabajador, mira, como en mi empresa nosotros vendemos granos básicos, te voy a dar tanto en salario, en billetes y tanto en frijoles. O ese se llama mixto cuando ya se dan dos. De acuerdo a nuestra normativa, es prohibido el salario en especies. Solo debe de ser el salario con moneda de curso legal. Salario directo y salario indirecto. El indirecto es cuando existe un encubrimiento del salario real. Salario mínimo y salario máximo. Hay normativas que establecen cómo, de acuerdo al patrón o al cargo que desempeña, cuánto es lo máximo que pudiese estar establecido. Y el salario mínimo que ya es fijado por ley. El salario individual y el salario familiar, que son aspectos que se consideran más que todo para temas ya a la hora de un préstamo mercantil, a cuánto asciende el salario que se tiene como un núcleo familiar. Pero son aspectos de la doctrina. El salario nominal,
aquel que representa el valor monetario de la retribución recibida por el trabajador, es decir, la cantidad de dinero que recibe el trabajador como remuneración por el trabajo realizado, mientras que el salario real resulta el poder adquisitivo del dinero que forma parte del salario nominal. Salario real es lo que en realidad se le paga al trabajador, la cantidad que en realidad se le da. En dinero y en especie mixto, en dinero como lo establecíamos, ya nuestro Código de Trabajo, nuestra Constitución de la República establece que debe ser pagado en efectivo y con moneda de curso legal. Además, establece preceptos evitando así que el patrón no pague el salario de sus trabajadores en fichas, vales, no se puede pagar tampoco en mercancías o cualquier otro signo. Existen protecciones para el salario. El salario en especie se paga con valores que no son dinero, no constituyen moneda, como por ejemplo proporcionar alimentos, vestimenta, habitación, incluyendo el pago en dinero, y el salario mixto es cuando van ambos, pero en nuestra normativa está prohibido el salario en especies. Directo es aquel que el trabajador recibe de parte del patrono como contraprestación del servicio del cargo del desempeñado, es decir, lo que estipula el momento de iniciar la relación laboral. El indirecto es aquel salario que se participa con ventajas representadas ciertas instituciones creadas para él. Son prestaciones laborales como bonificaciones, gratificaciones, premios, propina, que al final pueden constituir salario. Al indirecto es al que también le podemos llamar como salario encubierto, o sea que existe un encubrimiento del salario real hacia el trabajador. De ahí tenemos el mínimo y el máximo. Ya nuestra normativa ya establece cuál es el salario mínimo y es establecido por decreto. El salario máximo se refiere a la mayor cantidad de dinero que un trabajador puede percibir por su trabajo de acuerdo al cargo al que está desempeñando, a la labor que desempeña. Ese comúnmente se establece el Estado para evitar que los trabajadores de una determinada especialidad se aprovechen para exigir salarios excesivos o que el patrono pague por debajo de ciertos estándares. La OIT ha definido el salario mínimo como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni un acuerdo individual. O sea, ya está establecido por norma en nuestro país, lo establece el Consejo Nacional del Salario Mínimo y no puede pagársele a un trabajador cantidad menor a esa. Lo que hablamos del salario familiar con el individual, el salario familiar consiste en una retribución básica a ciertos aumentos de acuerdo con el número de personas a cuya subsistencia depende del trabajador. Salario familiar actualmente ha sido establecido en países muchos avanzados y desarrollados, por mencionar ejemplos, Australia, Portugal, Francia, donde depende del grupo familiar que tenga a cargo el trabajador, así depende el salario. También en nuestro país lo ven como para efecto de préstamos o temas bancarios, donde le dicen cuánto asciende el salario de su grupo familiar. Y es más que todo como un tema de referencia. Forma de estipulación del salario. Ya el artículo 126 del Código de Trabajo ha establecido la forma de estipular el salario, las cuales vienen a ser prácticamente 6 formas. La primera, por unidad de tiempo. Se paga ajustando a unidades de tiempo sin consideración especial al resultado del trabajo. O sea, a usted lo contratan por un lapso de 8 horas, independientemente que lo que usted realice o no. Se paga ajustándolo al tiempo determinado, sin consideración especial al resultado del trabajo que se haga. De ahí, otra forma es por unidad de obra. Solo se toma en cuenta la cantidad y la calidad de la obra o el trabajo que se realiza, pagando por piezas producidas o medidas o conjuntos determinados, independientemente del tiempo que se invierta para hacer las obras. Además, la normativa establece por sistema mixto. Por sistema mixto, este hace referencia cuando se paga de acuerdo con las unidades producidas o trabajo realizado durante la jornada de trabajo. O sea, a las 8 prácticamente
entra a trabajar la persona, pero en el lapso de tanto tiempo debe de elaborar tantas piezas. A eso le llamamos sistema mixto. Se paga de acuerdo a las unidades que se producen durante la jornada de trabajo de 8 horas, por ejemplo, va a producir tantas piezas. Por tarea, el trabajador se obliga a realizar una determinada cantidad de obra o trabajo, una cantidad de obra o trabajo en la jornada u otro periodo de tiempo convenido, entendiéndose cumplida dicha jornada o periodo de tiempo cuando sea concluido el trabajo fijado en la tarea. Por ejemplo, a usted le dice que por tarea en la agricultura, lo que le llaman realizar por tarea comúnmente, que va a podar toda la que es la siembra y por eso le pagan cierta cantidad. En un periodo determinado convenido y que una vez se cumple la jornada o el periodo de tiempo, ya le pagaron y se acabó y se fajó la tarea. A eso le llaman por tarea. Por comisión, el trabajo recibe un porcentaje o una cantidad convenida por cada una de las operaciones que se realiza. Por ejemplo, en el caso por comisión, podemos tener el contrato individual de trabajo por comisión o un contrato individual de trabajo con una base más comisión. Ahí depende cómo se pacte. Pero existen reglas básicas cuando el trabajador se desempeña por comisión. Si la comisión resultare fuera inferior al salario mínimo que establece la norma, se debe de pagar el mínimo al trabajador. Por ejemplo, el trabajador tiene una base de $200 más comisiones y hoy en la pandemia no logró llegar arriba del mínimo. Entonces el empleador debe de garantizarle que siempre debe de ganar por lo menos el salario mínimo para comercio y servicios. ¿Sí? A ese rubro se pertenece. Entonces el trabajador no puede ganar menos del mínimo. De ahí la comisión se devengará desde el momento en que se hubiere perfeccionado la operación respectiva. Pero si la operación diese origen a varios pagos en distintas fechas, podrán convenirse comisiones por determinado número de pagos, en cuyo caso las comisiones se vengarán desde el momento en que tales pagos fueren efectuados. Eso tiene que ver mucho con las políticas en la empresa. Nosotros siempre recomendamos que cuando se tiene trabajo por comisión, desarrollar una política específica en la que se establezcan las reglas básicas de los pagos por comisión. ¿Para qué? Así perfectamente el trabajador a la hora de devengar tiene las reglas claras y sabe a qué tiene derecho y a qué no tiene derecho. Y ahí tenemos otra forma de estipular el salario a destajo o por ajuste o precio al Estado. Cuando se pacta el salario en forma global, habida cuenta de la obra que ha de realizarse, sin consideración especial en el tiempo que se emplee para ejecutarla y sin que las labores se sometan a jornadas u horarios. ¿Qué significa esto? Un ejemplo claro del trabajo de destajo o por ajuste o precio alzado es cuando nosotros tenemos una construcción y hemos sacado un ripio y le decimos y pactamos con una persona determinada que nos va a recoger ese ripio. Y le pactamos una cantidad. No sabemos cuánto tiempo se va a llevar, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, por ejemplo, lo va a recoger, pero dónde lo va a llevar, eso no es problema de nosotros. Entonces nosotros pactamos por precio alzado o a destajo, lo que se llama comúnmente. El levantar algo y llevárselo a otro lado. El tiempo que se va a tardar no depende de nosotros, sino que nosotros pactamos por ese producto específico. Esas son las clases de estipulación del salario. Cuando hablamos del salario, es importante hacer ver que hay formas de protegerlo. Una es el lugar de pago. Se debe pagar en el lugar que se está establecido en el contrato de trabajo, en el reglamento interno o en cualquier política o documento de la empresa. Para pagar el salario no se puede pagar en centros de vicio, lugares de recreo, expendios de bebidas embriagantes, tiendas de venta al por menor o que se traten de trabajadores en estos establecimientos. O sea, si los trabajadores laboran ahí, sí se puede pagar ahí, pero de lo contrario, no podemos pagar, citar al empleado y decirle, mira, te voy a pagar en el casino, te voy a pagar en el restaurante tal. No se puede. Hay una prohibición expresa en el Código de Trabajo porque es una forma de proteger el salario. Además,
El salario debe realizarse en la fecha convenida, en la establecida en el reglamento interno de trabajo o en lo acostumbrado. El salario, cuando se ha estipulado por unidad de tiempo, se realizará el vencimiento del periodo correspondiente como semana, quincena, mes o el día hábil inmediato anterior. Si el pago se hubiera estipulado por unidad de obra, sistema mixto, por tarea o destajo, de entre los 2 días siguientes al de entregar el recuento respectivo. O sea, ya da reglas el código de trabajo de cómo, dónde y a qué hora se debe de establecer y debe de estar pactado por las partes. Si el pago se hubiera estipulado por comisión, al ser liquidada la operación en qué hace la empresa y la forma individual o general, por lo menos cada 15 días, al mismo tiempo deberá pagarse el salario fijo, a que se refiere la letra D del artículo 126. Además, cuando hablamos del salario, hay ciertas formas que establecen la protección. Y otra es que el salario del trabajador no se puede embargar si no es por una orden judicial y hasta un 20%, arriba del mínimo. O sea, el salario mínimo incluso es inembargable, a no ser que sea por cuota alimenticia. Así el tema del salario. Ahora bien, cuando hablamos del salario, esto va amarrado también el tema de la propina. ¿Y qué vamos a entender por propina? El convenio 172 de la Organización Internacional del Trabajo ha venido a establecer sobre las condiciones de trabajo en hoteles y restaurantes. Esta brinda una definición del término propina, al cual se entenderá como aquel dinero que el cliente da voluntariamente al trabajador, además del que debe pagar por los servicios recibidos. En algunos países es por ley la propina. En otros países no. Y la costumbre lo establece, que es el 10% como un tema rutinario. Adicional al convenio, nos dice que independientemente de las propinas, los trabajadores deberán recibir su remuneración básica, que será abonada con regularidad, haciendo alusión al pago del salario. El convenio 172, que es aplicable a hoteles y los establecimientos similares que ofrecen alojamiento, trabajadores de restaurantes, establecimientos similares que sirven comidas o bebidas o ambas cosas, sin embargo, se puede ampliar su ámbito de aplicación a otros establecimientos afines que presten esos servicios turísticos. El Salvador no ha ratificado ese convenio. No obstante, nuestra legislación sí establece cómo pagar la propina, pero no se encuentra regulado lo concerniente al pago de la propina por parte del cliente al establecimiento. Sí existe una reforma realizada al Código de Trabajo en lo relativo al adecuado pago de las gratificaciones o de las propinas por parte del empleador al trabajador cuando el cliente no lo haga de manera directa al trabajador. Pero no hay una base legal que obligue a dejar ese 10% de la propina que normalmente nosotros dejamos. El artículo 29 fue reformado y se le agrega prácticamente el ordinal 13º y se establece, esta fue reformado el año pasado, y se establece que en lo cual es una obligación del empleador entregar en un plazo no superior a 15 días de recibidas las gratificaciones como propinas que el cliente haga, y este plazo que el patrono debe de pagarlas no puede exceder de 15 días después de haberlas recibido. Además, las gratificaciones como propinas que el cliente da de forma voluntaria por cualquier mecanismo de manera indirecta al trabajador. Dicha entrega será supervisada por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, para lo cual hacen una inspección de verificación si esas propinas se han pagado en el tiempo establecido al trabajador. Así, además, cuando hablamos del recargo por servicio de la propina, si es obligatorio o no.
Hay aspectos para definir para quién es obligatorio el pago de la propina. Regularmente los hoteles, los clubes, los restaurantes y otros establecen un recargo del 10% en concepto de propina, que es un porcentaje sobre el consumo o los servicios y pasa a formar parte del monto total de la cuenta. Por lo que dicho pago no está regulado en la normativa vigente, o sea, en el Código de Comercio, el Código Tributario o Ley de Protección al Consumidor. El recargo por servicio del 10% en concepto de propina está regido por la costumbre mercantil que ha fijado dicho valor alrededor del mundo, por lo que para el cliente no debería ser obligación pagar dicho recargo, por lo que debería a voluntad del cliente entregar la cantidad de dinero que crea conveniente de acuerdo al servicio prestado. ¿Qué pasa con este tema además? Desde el punto de vista del trabajador, es obligación por parte del empleador pagar lo que en concepto de propina el cliente de manera voluntaria por cualquier mecanismo hace. El artículo 29 ordinal 13º del Código de Trabajo establece claramente que es obligación del patrono entregar en un plazo no superior a 15 días de recibidas las gratificaciones como propinas que el cliente da de forma voluntaria por cualquier mecanismo de manera indirecta al trabajador. Así la reforma prácticamente que se ha establecido y además cuando hablamos de la diferencia entre propina y salario, y si esta es parte integral del salario, tenemos que tener claros ciertos elementos. El salario es la retribución en dinero que el empleador está obligado a pagar al trabajador por los servicios que le presta en virtud de un contrato de trabajo. El patrón es obligado a pagarlo. Es brindado por el patrono al trabajador, no incluye bonificaciones ni gratificaciones ocasionales el salario. Y además para el salario hay un mínimo ya establecido que la norma regula. En cambio, la propina es proporcionada voluntariamente por el cliente que recibe el servicio. El cliente la brinda de manera directa o indirecta al trabajador. Es adicional al salario básico recibido por el trabajador, puesto que no constituye salario, o sea, la propina no es parte del salario, puesto que no viene a constituirlo porque son sumas ocasionales y por mera liberalidad que recibe el trabajador del patrono, como el ejemplo de las bonificaciones y gratificaciones ocasionales. Pero hay que tener claro también otro elemento, y así se debe documentar la propina, que esta, como no depende del patrono, sino que del cliente que llega y que agradece por medio de una cantidad de dinero el servicio o el buen servicio que recibió del trabajador. O sea, si lo vemos así, la propina viene siendo una cantidad de dinero que directamente el cliente puede dar al trabajador sin el involucrar al patrono. Perfectamente lo puede dar. Pero, como les decía, no es obligatorio. Es mera voluntad, es voluntario. Por eso no puede constituir salario la propina, porque es ocasional, es voluntario por parte del cliente. Así finalizo los temas. Hago una pausa para dar paso a las preguntas de esa temática para después continuar con la otra. Doctora. Hola. Perdón, cuando dice que las propinas las va a distribuir el patrono en el plazo que la ley establece, pero se entendiera o pareciera que si el cliente se las da al trabajador, como que es obligación que las ponga a disposición del patrono. Lo que pasa es que si el cliente le da, por ejemplo, ustedes saben que hay comercios que cuando usted paga con una tarjeta de crédito, ahí le cargan el 10%. Va a un total global.
Entonces, cuando llega la inspección de trabajo, lo que hace es verificar las ventas que efectuó el comercio y ahí aparece el 10%. No, pero si Entonces, es la el sumatoria, efectivo no, ¿verdad? Si se la da en sus manos, ya es otra cosa. así es, No. así es. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Perdón. Tenía una consulta con respecto a la forma de pago. Cuando si se estipula en el contrato de trabajo que se paga una semana después del periodo, es válido aunque en el código diga que se debe pagar en el día que termina el periodo establecido. Por ejemplo, si es quincenal, pues se paga el 15, ¿verdad? Si es mensual, pues se paga el 30. Entonces, si digamos se establece un pago semanal, se debe terminar al final de ese periodo o puede pagarse la siguiente semana. No sé si me escucharon. No, doctora. Perdón. Solo le escuché algo que estaba diciendo. No sé si me puede repetir la pregunta. Sí, doctora. Con respecto al pago, por tiempo dice ahí que se debe pagar al finalizar del periodo. Por ejemplo, si es quincenal, el periodo termina el 15 y ese día se paga, que es el común, ¿verdad? En el caso que un pago semanal y se establezca en el reglamento interno que, por ejemplo, pagan semana cerrada al siguiente viernes, ¿es válido? Sí, es válido, es una forma de establecer el salario. Ahí depende de cómo lo han pactado. Vaya, por ejemplo, la maquila, o hay empresas incluso que pagan catorcenal, hay otras que pagan semanal. Incluso el salario diario, el salario mínimo diario, perdón, el salario mínimo es diario. Usted puede perfectamente pagarle diario al trabajador Sí, y no hay inconveniente. pero entiendo yo, es que mi confusión era porque ahí en el Código de Trabajo dice que se debe pagar el último día que se cierra el periodo. En este caso, si es semanal, se debe pagarse el viernes, por ejemplo. Para el caso de la propina. No, salario normal por tiempo. Por el periodo establecido. Vaya, por ejemplo, lo que pasa es que el Código de Trabajo no le pone una regla que va a ser el 15 y el 30. Esa es la práctica Okay. que se ha desarrollado. Ok. En el Código de Trabajo no vamos a encontrar un artículo que diga claramente que se va a pagar el salario el 15 y el 30, sino que es como lo pactan las partes. O si usted quiere pagarlo diario, lo paga diario, pero es por el servicio prestado. O sea, yo trabajé todo el día ahora, perfectamente en el día me pagan. ¿A dónde se acostumbra a hacer la práctica de pago diario? Con la empleada doméstica a veces. El servicio doméstico lo pagamos diario. Pero normalmente por un tema de ser prácticos, de practicidad, se paga semanal, quincenal o mensual. Pero ahí depende cómo se pacte. Sí, ok, está bien entonces. Y aunque se pague después de que finalizado el periodo. Depende cómo lo pacta. Si usted lo pactó quincenal, quincenal se debe pagar. Porque si no, ahí sí cae en un incumplimiento. Sí, es que ese es el detalle que no tengo claro. Por ejemplo, si yo pago para este mes, por ejemplo, del 21 al 27 de diciembre, que es semana cerrada, yo lo pago el 31. Esos días del 21 al 27 yo lo voy a pagar hasta el 31. O sea que se va pagando una semana atrás. Una semana atrás porque pagan catorcenal, me imagino. Pero se paga la semana. O sea, No yo... importa, usted tiene que pagar por el servicio prestado. Uh-huh. Entonces, si ustedes pagan semanal, lo pueden hacer semanal, catorcenal, una semana sí, una semana no, que es lo que llamamos catorcenal. Un viernes sí, un viernes no. Entonces, lo que no puede es modificar que hoy va a pagar catorcenal y la otra semana de repente va a pagar mensual. O de Sí, repente sí.
Eso sí no lo puede hacer porque ya la práctica lo ha venido estableciendo y ahí sí puede caer en un incumplimiento y al llegar a una inspección ahí sí la pueden multar porque no está pagando como se acordó inicialmente. No se puede modificar arbitrariamente, decir, bueno, hoy voy a pagar mensual, hoy voy a pagar quincenal, hoy le voy a pagar semanal. No, ya está establecido, ya sea en la costumbre de la empresa, en el contrato individual de trabajo, porque se debe establecer en el contrato cada cuánto se va a pagar el salario. Y para realizar ese cambio hay que hacer un trámite con el ministerio. Tendría que llegar a un acuerdo con los trabajadores para evitar que ellos le pongan una queja ante el Ministerio de Trabajo. Porque si usted no lo documenta, un acuerdo de modificación de la fecha del pago del salario, porque bueno, pongámonos a pensar, nosotros todos tenemos cuentas que pagar, la comida, la empleada doméstica, si tenemos la luz, el agua, la casa donde vivimos, colegios, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos un presupuestado y esperamos nuestro salario el día tal. Si nosotros lo modificamos o no lo modifican, ya caemos o incurrimos en moras. Entonces, ahí es cuando ya los trabajadores se ven afectados y también una mala, o sea, si el trabajador se ve afectado, lo que puede generar es un mal ambiente laboral también, que hay que tener cuidado. Sí, es correcto. ¿Verdad? Porque un día, imaginemos nosotros, un día, los que están en este curso, desde el momento en que estamos en el curso, es porque hemos tenido la posibilidad económica de poderlo pagar. O sea, no estamos, imaginémonos que nosotros ganáramos el salario mínimo, $300, y de repente para nosotros, un día que nos atrasen el salario, nos cuesta equilibrarnos económicamente, imaginémonos a alguien que gane el mínimo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. A veces no es solo el modificar, pensar, podemos pensar que con un día más que tracemos el salario puede ganar intereses la cantidad de la planilla, X o Y situación. O jugamos con los plazos porque los proveedores, cuando ya nosotros cobramos, tenemos el efectivo para poderlo tener y poder pagar. Pero si nosotros atrasamos el salario, ¿qué mensaje mandamos a nuestros colaboradores? Y no solo el mensaje, ustedes, o sea, ya van a estar inconformes y ya no van a hacer que la empresa produzca como nosotros esperamos porque van a estar inconformes, un entorno laboral hostil, un mal ambiente. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, sí, es bien delicado, bien complejo eso, por eso era más que todo la consulta. Muchas gracias, doctora. A la orden, para eso estoy, un gusto. Tengo una consulta, doctora. En el caso siempre eso del salario y con respecto a lo de la costumbre, digamos, si en una empresa establecen que se va a pagar el 30 de cada mes o a final de mes y viene y empiezan a pagar a los trabajadores el 25 de cada mes, ¿se tiene que modificar o ya se hace por costumbre que todos los meses se va pagando el 25? Ahí hay un aspecto que hay que revisar, ¿verdad? Si es bien en favor del trabajador o no. Si es en favor del trabajador, no hay problema. Solo permítanme 2 minutitos. Perdón. Sí, entonces, cuando es en favor del trabajador, les decía, no hay problema. El problema se da cuando es en contra, digamos, por ejemplo, cuando extendemos la fecha de pago del salario. Si nosotros pagamos el salario de manera previa, o sea, si el trabajador cada 28 de mes se le ha pagado, pero de repente le vamos a pagar el día 25, es a favor de los trabajadores. Ellos no van a saltar en ningún momento. Lo que sí que hay que jugar con la fecha. Vaya, por ejemplo, si nosotros vamos a pagar el día 25, ya no vamos a pagar el salario adelantado, pagaríamos hasta el 25. Solo en el gobierno se ve esa situación de que se paga adelantado.
Porque a veces en el gobierno, si ustedes se fijan, en todas las instituciones de gobierno, pagan de manera adelantada el salario. Pagan el 20, pero están pagando el mes completo hasta el día 30. En la empresa privada no. No vamos a pagar, no vamos a adelantar el salario, pero sí le vamos a pagar al trabajador de manera adelantada, por ejemplo, el día 25, hasta ese día. Para él, ahí nadie va a saltar. Todos van a estar contentos que de manera anticipada les han pagado. El problema es si nosotros vamos a modificar el salario a más días. Ahí sí necesitamos una autorización del Ministerio de Trabajo y hasta 6 días más se puede jugar con el pago del salario posterior. Pero hay que justificarlo para que el ministerio autorice pagar posterior el salario. ¿Alguna otra preguntita? Yo tengo una pregunta. Bueno, son dos preguntas. Una relacionada con la costumbre y la otra sobre el contrato. En el caso de la primera pregunta relacionada con la costumbre, me parece que dijo de que cuando un bono se da cada 6 meses o una vez al año, pero cada cierto tiempo, ya se vuelve costumbre. Quería confirmar eso. Sí, Así es. La costumbre de empresa se vuelve fuente de derechos y obligaciones laborales. Y la costumbre son aquellos actos repetitivos. ¿Qué es un acto Si es una repetitivo? vez al año, ¿Perdón? es costumbre. Perdón, si es una vez al año ya es costumbre. Sí, porque usted, digamos, en diciembre, todos los diciembre le da un bono a los trabajadores. Se lo dio el año pasado y se lo dio este año. Ya se va haciendo costumbre de empresa. Exacto. Aunque esté escrita. Y en ese caso también constituye parte del salario por esa razón. No constituye salario. Ahí son No dos cosas diferentes. Constituiría salario si usted ese bono se lo diera cada 15 y cada 30. Si es cada 6 meses o cada año, no constituye No, salario. No, Entonces, pero sí se vuelve una costumbre para la empresa esa gratificación adicional que se le da al trabajador. Que es decir, que adicional a ya la no ley. se puede decir, no se va a dar este año, por ejemplo. Así es. Se puede volver una contingencia para la empresa si de repente usted la quita. Puede llegar a una inspección de trabajo, puede llegar a un juicio, los trabajadores demandar y es válido por un tema de costumbre de empresa que se prueba que todos los años se está dando esa prestación. Al no ser parte integrante del salario, no se debe de tomar en cuenta para las prestaciones como aguinaldo ni nada de eso, entonces. No, no. Ok, gracias. Y la otra pregunta es si se paga salario base más comisión, pero en el contrato solo establece un salario base, siempre tiene que tomarse en cuenta la comisión para el cálculo para el pago de las prestaciones como vacación, aguinaldo, indemnización, etcétera. Sí. Aunque no esté en el contrato. Si gana por comisiones. Sí. Si gana salario base y gana comisiones, pero en el contrato, por escrito, solo está el salario base. No dice más comisiones ni nada, solamente salario base. Y la cantidad, ¿verdad? No importa, porque la relación laboral se prueba con el día a día. Ese se llama el principio de la primacía de la realidad, lo que en la práctica se da. Aunque usted tenga un contrato de trabajo, que diga el contrato de trabajo que gana $300, pero hoy usted está ganando 1,000. ¿Cómo lo documenta? Con lo que le han pagado. Entonces, para el cálculo de las prestaciones laborales, lo que se hace es sumar lo devengado en los últimos 6 meses. Y eso se divide entre 6. Y a eso le vamos a llamar prácticamente el salario base para poder calcular cualquier tipo de prestación. Ahora, otra pregunta, pero no sé si la vemos más adelante o en este tema. Siempre relacionado con eso, cuando una prestación como esas se mejora, por ejemplo, la vacación, que es 15 días más un 30%, pero la empresa lo paga 15 días más un 50%, es válido que la empresa diga, como pagamos un 50%, solo vamos a tomar en cuenta el salario base. ¿Es válido eso o siempre hay que dar el 50%, pero siempre calculando todo el salario, incluyendo comisiones? Es que el cálculo es independientemente si la prestación en la empresa se paga más o se paga tal cual dice la ley. Siempre tiene que tomarse en cuenta todo. Así es, la forma de calcular siempre es la misma. Ajá.
Es como algunas empresas que dicen, yo a ustedes les pagué la cuarentena sin que trabajaron y por eso no les voy a pagar aguinaldo. No es compensable ese tema. Ni tampoco el tema de las vacaciones no es compensable. Ajá, yo tengo ese caso que en cuanto al aguinaldo se paga un salario completo, no se paga dependiendo del tiempo, sino que un salario completo a todos los que tengan más de 6 meses. Pero para la empresa, un salario completo solo se refieren al base todo el tiempo, no a comisiones ni nada más. Solamente al base porque dicen que como de todas maneras se paga más de lo que la ley establece, que está bien de esa manera. Ahí pueden tener cualquier tipo de contingencia en la forma Ajá. como están calculando. O sea, siempre se tiene que calcular todo, aunque digan que van a pagar el salario de un mes completo. Así es. Ok, ¿Verdad? muchas gracias. A la orden. Bueno, voy a pasar al siguiente tema, el cual es el trabajo de las mujeres y los menores. Y también aquí vamos a abordar un tema que ya lo habíamos visto, que es el trabajo de los interinos, pero lo vamos a volver a abordar, ¿verdad? Vaya, cuando hablamos del trabajo de mujeres y menores, hay que hacer referencia que la mujer tiene ciertas prestaciones que la protegen, que ya la ley le da. El trabajo de mujeres, ya el Código de Trabajo ha venido estableciéndolo, y es, por ejemplo, el estado de gravidez. La palabra gravidez proviene del latín gravidus, que hace alusión a lo que aparenta ser pesado. Se le denomina estado de gravidez al periodo gestacional de la mujer, es decir, cuando ésta se encuentra embarazada. Se debe relacionar con el derecho a la maternidad. Toda mujer es libre de elegir en qué momento concebir y esto no debe interferir con el empleo o ser causa de discriminación. La Constitución nuestra ya establece el derecho a un descanso remunerado antes y después del parto, el cual no puede ser afectado el empleo, puesto que se garantiza la estabilidad laboral. El artículo 10, inciso segundo del Código de Trabajo, cualquier trabajo que requiera un esfuerzo físico considerable es incompatible con el estado de gravidez después del 4º mes del embarazo. Así lo dice aquí, perdón, es el 110, me comí uno, es el 110, no es el 10. O sea, después del 4º mes del estado de embarazo, la mujer debe ser adecuada o se le debe de poner en un trabajo que no requiera un esfuerzo físico, que en el que pueda ocasionar que el menor, o perdón, que el bebé o su embarazo sea interrumpido, que le perjudique. Hay prohibiciones, por ejemplo, asignar trabajos que requieran un esfuerzo físico que sea incompatible con el estado de salud de la mujer embarazada. Las mujeres embarazadas y mujeres que padezcan de enfermedades crónicas incapacitantes requieren de controles médicos frecuentes. Mujeres que están en rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada. Debe haber una previa validación del médico tratante para poder establecer que esa mujer tiene que tener ciertos cuidados en su estado de embarazo o por su condición. La terminación del contrato de trabajo, cuando hablamos de la mujer embarazada, el despido de hecho o el despido con juicio previo o con causa, o sea, que aunque dé motivos, la mujer no puede ser despedida, no produce efecto. Desde que comience el estado de gravidez, o sea, desde que comience el embarazo hasta que concluya, incluso 6 meses posteriores al descanso postnatal, no producirá la terminación del contrato de la mujer trabajadora, excepto cuando la causa de estos haya sido anterior al embarazo, cuyo efecto no tendrá lugar sino hasta inmediatamente después de concluir el periodo de descanso postnatal. El periodo de descanso postnatal se le denomina ampliación de la garantía de estabilidad laboral de la mujer en estado de gravidez. ¿Qué significa esto?
no puede ser despedida la mujer en estado de embarazo, ni después del periodo postnatal, hasta 6 meses posteriores al periodo postnatal, sigue protegida. Aunque la mujer de motivos no se puede despedir. Estamos hablando 9 meses del embarazo, más los 4 meses del periodo postnatal, más los 6 meses después del periodo postnatal. O sea que tiene una protección la mujer embarazada de 19 meses en total, ¿verdad? Tiempo en el cual no puede ser despedida, aunque dé motivos la mujer embarazada. ¿Qué procede? La reincorporación a las labores luego de terminado el descanso postnatal de 6 meses. La mujer trabajadora debe cumplir deberes y obligaciones laborales, su jornada laboral diaria la debe de cumplir, el horario de trabajo establecido, todas las condiciones reguladas en el contrato de trabajo la debe de cumplir la mujer embarazada. El incumplimiento del patrono, el incumplimiento de la ampliación de la garantía de estabilidad laboral se sancionará con una multa que va prácticamente de 3 a 6 meses de salarios mínimos mensuales vigentes. Del sector comercio y servicios. O sea, si el patrono incumple o discrimina a la mujer embarazada, aparte de todo el proceso que se le va a venir encima, también se le puede multar con de 3 a 6 salarios mínimos mensuales por el incumplimiento del patrono a lo que establece la normativa de la estabilidad laboral para efectos de la mujer trabajadora en estado de gravidez. Hay una prohibición para el empleador exigir a mujeres que soliciten empleo o que ya estén dentro de la relación laboral, o sea, que estén laborando, exigir comprobantes de que se encuentran en estado de gravidez. Hay una prohibición expresa, así como exigir prestaciones de certificados médicos en los que se establezca si está o no está en estado de gravidez, previo a la contratación o estando ya en la relación laboral. Existe una prohibición, lo encontramos en el artículo 30, numeral 13 del Código de Trabajo. Además, cuando hablamos de la mujer embarazada, es de hacer ver que si nosotros la despedimos, ella perfectamente se puede a un juicio laboral. El juez, como medida preventiva, va a obligar a que la reinstalemos y si no la reinstalamos, se puede ir el proceso hasta vía penal, hasta por un tema de discriminación de la mujer en estado de embarazo. Se vuelve un tema bien delicado. Si la mujer embarazada da motivos para que la despidamos o está cometiendo faltas, lo que procede es documentar nosotros las faltas para que así, una vez se van documentando perfectamente, cuando las vamos documentando perfectamente, nosotros cuando termine el periodo postnatal y el descanso y la garantía de estabilidad de los 6 meses, ahí se le sigue un procedimiento disciplinario de desvincularlo sin indemnización, para lo cual tenemos que ir documentando las faltas. Si la mujer llega tarde, perfectamente se le puede descontar el tiempo no laborado más el séptimo. Además, si la mujer embarazada, aparte de eso, viene y comete otro tipo de faltas, la podemos ir amonestando y hacer el archivo, el expediente correspondiente y al terminar lo que es esa garantía de estabilidad, se le puede dar por terminar el contrato sin responsabilidad patronal. Cuando hablamos del trabajo de los menores, ya la Constitución de la República viene a establecer que los menores de 14 años o los que habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a la enseñanza obligatoria de ley, no podrán ocuparse en ninguna clase de trabajo con base al artículo 38, numeral 10 de la Constitución. Podrán considerarse su ocupación cuando se considere indispensable para la subsistencia de los mismos o de su familia. Hay una protección que ya da la LEPINA. ¿Qué es la LEPINA? Es la Ley de Protección a la Niñez y a la Adolescencia. Esta brinda el marco de protección a los adolescentes frente al trabajo, que las labores que realicen los adolescentes son en condiciones de un trabajo decente. ¿Qué es trabajo decente? Que se respeten sus derechos laborales, que se le pague lo que en realidad amerita por el cargo que está desempeñando. No pueden ganar menos de un salario mínimo los menores. Además, la LEPINA va amarrada, por decir así, a lo que dice el Código de Trabajo.
en la LEPINA es una ley especial de protección a la niñez, incluso a la niñez y la adolescencia, incluso tiene un apartado especial para el trabajo de menores. Y en aquello que no está regulado en la LEPINA, se aplica el Código de Trabajo y que viene a regular también un apartado para la relación de trabajo de los menores, que también es aplicable. La edad mínima para que una persona pueda realizar actividades laborales es de 14 años, de acuerdo a la LEPINA. Lo mismo está establecido en la Constitución de la República. 14 años de edad y laborar deben de respetar sus derechos y tampoco se puede perjudicar el acceso y el derecho a la educación. Se debe de garantizar que ese menor está siendo educación y sus estudios. Además, no está autorizado el trabajo para las niñas y niños y adolescentes menores de 14 años, aunque en el Código de Trabajo sí se faculta a menores de 14 años a laborar y deberán contratar por medio de sus representantes legales. O sea, la LEPINA se prevalece sobre lo que establezca cualquier otra normativa porque está amarrada también a la Constitución. Cuando hablamos de la jornada de trabajo, es aplicable a adolescentes menores de 16 años, lo cual no podrán ser mayores de 6 horas diarias y de 34 semanales en cualquier trabajo de que se trate. Ya la LEPINA prohíbe el trabajo nocturno para los menores. Además, no podrán trabajar más de 2 horas extraordinarias en un día ni realizar labores que requieran grandes esfuerzos físicos, que sean incompatibles por el tema de la edad. En la parte de previsión y seguridad social, el artículo 63 de la LEPINA nos viene a establecer que los adolescentes trabajadores o por cuenta propia y aprendices tendrán derecho a la previsión y seguridad social, establecidas en la Ley del Seguro Social, el Código de Trabajo y las normas especiales en la materia. O sea, un menor perfectamente tiene derecho al pago del Seguro Social o las AFPs. Los patronos deberán inscribir a los adolescentes trabajadores con lo que cuentan dentro de 8 días posteriores al ingreso al empleo. El patrono que no inscriba dentro de ese periodo establecido será responsable del pago de todas las prestaciones y servicios de los que habría beneficiado el adolescente si se hubiera inscrito oportunamente, sin menoscabo de los posibles daños y perjuicios que hubiera lugar. ¿Qué significa esto? El Ministerio de Trabajo lleva un registro de permisos de trabajo para los adolescentes, donde se llenan una serie de requisitos y ahí se autoriza que se pueda perfectamente trabajar el menor en ciertas labores y se hacen ciertos estudios por parte del Ministerio de Trabajo. Para el tema de trabajo doméstico, los mayores de 16 años podrán realizar trabajos o labores domésticas como empleadas o empleados, porque también hay varoncitos que desempeñan labores domésticos, pero tiene que ser mayor de 16 años y se le reconocen todos los derechos laborales establecidos en la Constitución de la República, tratados internacionales vigentes en El Salvador y en lo que es la ley, la LEPINA. La jornada laboral no podrá ser superior a la ya establecida, que hablaba la diapositiva anterior, y se debe respetar el ejercicio del derecho a la educación. El patrono deberá facilitar la asistencia a la escuela más cercana, o sea, el menor debe perfectamente y tiene derecho, si no, no se puede dar trabajo de seguir estudiando, debe de seguir estudiando. Además, la remuneración para ese tipo de labores no podrá ser menor a la recibida por las personas mayores de 18 años. O sea, no se le puede pagar por el hecho de que es menor de edad, no se le puede pagar menos. Debe de ser igual a la que recibiría si fuera mayor de 18 años. El registro de adolescentes trabajadores, todo patrono que tenga su servicio trabajadores menores de 18 años deberá llevar un registro. Además, se deberá inscribir en el registro que lleva el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y llevar ciertos datos que se llevan de acuerdo a la LEPINA. Nombre completo, fotografía, fecha de nacimiento, lugar de residencia, escuela, grado de escolaridad y horario escolar, nombre de la madre, el padre, el representante o responsables, lugar, tipo y horario de trabajo, lugar de ingreso al trabajo y otros requisitos, así como un examen médico, que hay un médico especializado que los evalúa si son aptos para el empleo. La inscripción en el registro de adolescentes trabajadores da derecho a una credencial gratuita en la que se identifica como trabajador el menor
y ese registro lo debe de llevar y se lleva en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El examen médico que habla la LEPINA, los menores de 18 años deben realizar un minucioso examen médico previo que los declare aptos para el trabajo, por lo contrario no podrán ser admitidos al empleo. Ese examen se repetirá anualmente y será obligatorio hasta que alcance la edad de 18 años. El examen médico es gratuito para el trabajador. Si le diagnosticara un padecimiento, se le deberá proveer el tratamiento oportuno antes de empezar a trabajar o la rehabilitación correspondiente. Es obligatorio el examen médico que sea practicado por un médico calificado. Se puede hacer por el certificado correspondiente. Este es sujeto a inspecciones médicas periódicas en el intervalo no mayor de 1 año hasta que haya cumplido los 18 años el menor. Si el trabajador tiene riesgo para la salud, la repetición periódica del examen será obligatorio hasta la edad de 21 años de edad. ¿Por qué? Porque es una protección para los menores. Acordemos de que hay menores que tienen su condición, pueden sufrir incluso de lo que es tener bajo peso y no estar aptos para un empleo por su bajo peso o su condición física. Las labores peligrosas o insalubres aplicables al trabajo de menores y mujeres. Ese precepto constitucional está en el artículo 38. Nos viene a decir prácticamente que se prohíbe el trabajo de los menores de 18 años y a las mujeres en labores insalubres y peligrosas. Se puede autorizar el trabajo a partir de la edad de 16 años en labores insalubres y peligrosas, siempre que se garantice su salud, su seguridad y moralidad. Además que hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica para desempeñar las labores. Además, las labores peligrosas las encontramos en el artículo 106 del Código de Trabajo. ¿Y qué son esas labores peligrosas? Son las que pueden ocasionar la muerte o dañar de modo inmediato y grave la integridad física del trabajador. Son naturaleza las labores materiales que se empleen, se elaboren o se desprendan de residuos de los materiales del manejo de sustancias corrosivas, además inflamables o explosivas, del almacenamiento que en cualquier forma se haga de estas sustancias. O sea, labores peligrosas, ya dice el artículo 106 del Código de Trabajo cuáles son y hace como un listado. Por ejemplo, construcciones de todo género, trabajos de demolición, reparación, conservación y similares. Pero ustedes pueden ver que hoy en día también hay mujeres laborando en la construcción. También trabajo en minas, canteras, trabajo en el mar, de estiva de la carga y descarga de muelles, engrasado, limpieza, revisión o reparación de máquinas o mecanismos en movimiento, trabajos subterráneos o submarinos, trabajos que empleen sierras automáticas circulares o de cinta, cizallas, cuchillos, cortantes, martines, y así empieza a dar un listado de lo que puede ser considerada como labores peligrosas. Y además, las que se especifiquen en las leyes y reglamentos sobre seguridad e higiene ocupacional, contratos colectivos, contratos individuales y reglamentos internos de trabajo. O sea, las que están establecidas en distintas fuentes de derechos y obligaciones laborales pueden ser consideradas como labores peligrosas. Las labores insalubres, vamos a entender por aquellas que son las condiciones en que se realizan o por su propia naturaleza pueden causar el daño a la salud de los trabajadores. El daño puede ser ocasionado por la clase de los materiales empleados, elaborados o desprendidos, por los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que dejaren. Son labores insalubres. El mismo artículo 108 viene a establecer también un listado de qué vamos a entender por labores insalubres. Por ejemplo, las que ponen en peligro de envenenamiento por el manejo de sustancias tóxicas o de las materias que los originan. Toda operación industrial cuya ejecución se desprendan gases o vapores deletéreos o de emanación nociva. Cualquier operación cuya ejecución se desprendan polvos peligrosos o nocivos y las demás que especifiquen la ley y reglamentos sobre seguridad e higiene ocupacional, convenios o contratos colectivos, contratos individuales y reglamentos internos. O sea, las demás que estén establecidas en las fuentes de derechos y obligaciones laborales. El reglamento interno de la empresa deberá contener las labores que no deben de ejecutar las mujeres y los menores de edad
como peligrosas o insalubres. Se debe de tener un apartado en el reglamento interno de la empresa, en el marco de estos dos artículos, que es el 106 y el 108 del Código de Trabajo. Para finalizar la clase de este día, vamos a hablar sobre el trabajador interino. El trabajador interino o sustituto es aquel contratado para prestar sus servicios dentro de actividades propias o normales de la empresa, en la ausencia de otro trabajador efectivo o permanente. El artículo 27 del Código de Trabajo viene a establecer esa regulación sobre los trabajadores interinos o sustitutos. Y es de los casos de contrato que se puede celebrar a plazo. Por lo tanto, el plazo debe de constar por escrito y debe establecerse la circunstancia que lo motiva. Es decir, que está sustituyendo al trabajador fulano de tal, que es un trabajador permanente en la empresa y por el tiempo de tal fecha a tal fecha. Y que se justifica el plazo. Si no justificamos el plazo, eso se tiene como no escrito y se tiene por trabajador como que fuera por tiempo indeterminado, sin finalización de plazo. Cuando ya regresa el trabajador permanente al trabajo, en ese momento termina el contrato de interinato. Si el interino labora más de 15 días en la empresa, después de haberse incorporado el trabajador permanente, en ese caso existe una presunción de que el interino ha sido incorporado como personal permanente en la empresa. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos en la empresa a una secretaria y necesitamos, porque la secretaria se va de maternidad, de licencia de maternidad, necesitamos contratar a una persona como interinato para que cubra las labores de esta persona. Nosotros debemos de establecer en el contrato de trabajo que este contrato va a ser por tiempo determinado, contrato que durará por el periodo de 3 meses, 4 meses, y justificar tiempo durante el cual Rosa Margarita Torres estará incapacitada por maternidad y establecer claramente el plazo. Esa justificación trae como consecuencia que este trabajador interino adquiere todos los derechos laborales menos el derecho de la estabilidad en el cargo. O sea, tendría derecho, si se van de vacaciones colectivas en la empresa y se cierra la empresa, tiene derecho a irse de vacaciones colectivas. Tiene derecho al aguinaldo, porque está en interinato ahorita. Es un aguinaldo proporcional, claro. Tiene derecho a todo, menos a la estabilidad en el cargo. Si lo documentamos, si no lo ponemos por escrito, el plazo y la justificación del plazo, lo que lo motiva, ese trabajador se tiene por tiempo indeterminado. O si cuando se presenta el trabajador permanente, el interino lo dejamos ahí, sigue laborando, pasaron 15 días, se vuelve trabajador permanente. ¿Y qué acarrea? Pago de indemnización, liquidarlo cuando le damos por terminado el contrato. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la clave del trabajador interino? Justificar y motivar ese plazo. ¿Por qué lo estamos contratando por ese plazo? Y esa justificación válida. Si de repente nosotros tenemos otra mujer que se va también a parir, la palabra correcta es parir, a tener su bebé, nosotros tendríamos que contratar nuevamente, si esa persona la vamos a querer para que cubra a la otra persona que se va también, tendríamos que hacer un nuevo contrato de trabajo de interinato. Y en ese nuevo justificar el nuevo plazo. No podemos hacer un solo tarrayazo y decir en el mismo contrato, este trabajador estará de manera interina cubriendo las plazas de fulano, sutano, mengano, sutano. No. La justificación es en cada contrato de trabajo y en cada caso de la justificación por el trabajador permanente. Así de sencillo. Así terminamos prácticamente esta clase de este día. Abro el espacio de preguntas.
Ahora yo vi que en el chat que nadie quería clase, ¿verdad? Y me empezaron a escribir varios de ustedes. Doctora, no tengo clase. Ya es Navidad. Y los vi algo de ganaditos al principio. Hoy sí ya los veo más motivados. Doctora, cuando dice que esta persona, el trabajador interino, tiene derecho a todas las prestaciones, significa que esa persona tiene derecho al seguro social, a AFP, todo eso. Pero todo. al terminar el plazo no se tiene que indemnizar, ¿o sí? No, todo y cuando usted haya, cuando usted no tiene obligación de indemnizar. Si usted hizo el contrato por escrito, justificó y motivó el plazo del interinato. Entonces, una vez terminó, se acabó. Y no tiene obligación de liquidar. No tiene por qué indemnizar. Basta que incluso puede hacer un memorando, como es de su conocimiento, el contrato llegaba hasta el día tal, tiempo durante el cual terminó su interinato, por lo cual, adiós, ¿verdad? Y es válido. Pero sí tiene derecho a todo, menos a la estabilidad en el cargo. Ok. Gracias. A la orden. ¿Alguna otra preguntita? Yo tengo una Doctora, pregunta. Vamos por orden. Karen. Mi pregunta es, en el caso de las trabajadoras domésticas, usted estuvo hablando de que para los menores de edad se tiene que asegurar que el menor vaya a una escuela cerca. Yo me pregunto en el caso de si el menor quiere optar por el estudio a distancia, ¿podría ser o no? Es válido. Incluso ahora, si ustedes ven, todo está en línea, ¿verdad? Y es válido. Erika creo que preguntaba también, ¿verdad? No. yo, Dígame, a la orden. doctora, una pregunta, perdón porque venía súper tarde, venía corriendo, pero en la parte que hablaba usted de que hay que detallar bien el contrato que es del personal eventual, tiene que ir detallado específicamente a quién sustituye en el contrato, o por lo menos si manejamos acciones de personal, hacerlo en la acción o en ambas. O sea, que detalla quién sustituye por la maternidad y todo eso. Todo eso debe ir en el contrato. No puede ir en una acción de personal, porque lo que le da la validez del plazo es el contrato. Ah, ok. Ah, pues, ¿Verdad? gracias. A la orden. ¿Quién más? Les comento. Ajá. Doctora, en el caso, perdón, todavía tengo una duda con ese tipo de contrato. Todavía, por ejemplo, en el ejemplo que nos puso usted, es alguien que sustituye por un tema de una maternidad. En el caso, por ejemplo, que se nos dio a nosotros con eso de la pandemia de sobreproducción y que no se salían con los pedidos de los clientes, se estableció, digamos, en los contratos que era por sobreproducción y se les pagó todo lo legal en cuanto a ISA, FP, eso es lo patronal. Pero sí se llamaron en varios periodos. ¿Eso no les da continuidad a ellos en el contrato? Uno, ¿verdad? Y lo otro, todo y cuando. sí se puede hacer por sobreproducción un contrato eventual o interino. El interinato no, pero sí un contrato a plazo por una circunstancia ajena a la empresa en que se aumentó la producción. Pero usted tiene que tener determinado el plazo y justificarlo. Y si terminó el plazo y usted necesita volverlos a llamar, tiene que hacer otro nuevo contrato. Y se recomienda también finiquitar, ¿verdad? Aunque sabemos que no se liquidan porque es terminación de cumplimiento de plazo, pero lo ideal es finiquitar con un finiquito laboral para respaldarse más la empresa. Ajá, de que terminó ese plazo y el cometido por lo que se habían contratado. Así es. Eso sería como en el último pago. Sí, así es. Cuando ya van a cobrar el último pago, ahí hay que hacer los que firmen un finiquito laboral. Ah, ok, está bien. Para mayor respaldo. Muy bien, ok, gracias. Doctora, ¿qué pasa si un interino que voy a contratar
no quiere que le cobre a FEIs? Esa es obligación del empleador, quiera o no quiera el trabajador. Porque si llega la inspección, a quien van a multar es a usted, no al colaborador. Es de obligatorio cumplimiento. Agreguemos más allá. ¿Qué pasa? Que sufre un accidente de trabajo, ¿verdad? Le tocaría todas las responsabilidades a la empresa. Entonces, es mejor desde el primer día que estén asegurados para evitar cualquier contingencia. Gracias. Doctora, una consulta. En el caso de los contratos temporales, si nosotros fijamos una fecha de inicio y una de finalización, pero si, por ejemplo, ¿verdad? Se está prorrogando cada 2, 3 meses, porque es por proyecto, por ejemplo. Al finalizar ese contrato, seguimos amparados con un finiquito o si por alguna circunstancia se cumplieron más de los 200 días, estamos obligados a pagar vacaciones proporcionales y todas las prestaciones que serían proporcionales como el aguinaldo. En el caso que no se documente. Ajá, pero por ejemplo, si el finiquito va con una fecha fin y se está renovando cada 2 meses con una fecha de inicio y finalización y al finalizar ya la última renovación se da por terminada y se hace un finiquito, ¿quedamos cubiertos con esa parte o entramos en la obligación de pagar proporcionales? No, quedan cubiertos, quedan cubiertos. Ahora bien, si ustedes están haciendo cada cierto tiempo el mismo contrato, ahí se tiene por tiempo indefinido. Ah, ok, entonces sí entra en la obligación de pagar las prestaciones adicionales. Sí, no, Ok. además, si la plaza que ustedes están contratando a plazo es necesaria dentro de la empresa, ustedes no pueden señalar un contrato a plazo. Por ejemplo, si ustedes tienen una secretaria, sabemos que la secretaria va dentro del giro del negocio y es necesaria dentro de la empresa. Ustedes a la secretaria no le pueden señalar plazo de finalización en el contrato porque se tiene que es por tiempo indefinido, porque va con el giro del negocio. Vaya, por ejemplo, yo, en mi despacho, si yo pongo en mi despacho, en Moraña Asociados, ponemos a una abogada con un contrato de 6 meses, ese plazo se tiene por no escrito, aunque yo quiera justificarlo. No hay. ¿Por qué? Porque mi despacho se dedica a servicios jurídicos. Va amarrado a ese tema. Ahora bien, que por la temporada de Navidad se me incrementó el trabajo, yo necesito contratar por temporada, ahí sí, justifico la temporada. Pero yo no puedo después de los 3 meses volver a hacer finalizo y otros 3 meses, porque ahí son por tiempo indefinido, va dentro del giro de la empresa. Y en un juicio laboral perfectamente nos pueden ganar. Ah, ok, bueno, gracias. No documentamos a la orden. Esmeralda levantó la mano. Buenas noches, doctora. En el caso que usted dio con lo del despacho, si digamos, por ejemplo, vaya, yo tengo un cliente que hace licitaciones en el rubro de construcción, entonces él me paga solo por los proyectos, cuando ha ganado un proyecto, para que mensualmente le esté asesorando. Vaya, cuando tengo un proyecto grande, yo no puedo contratar un colaborador solo para ese proyecto. Abogado, porque mi rubro es ese. Sí se puede, pero habría que justificarlo. Habría que justificar que le nace, si usted hizo un contrato con ese cliente y usted va a hacer un contrato por 2 meses, perfectamente poderlo contratar para ese giro. Para eso es determinado, pero hay que ver cómo se justifica. Porque su giro es servicios jurídicos. Esté ese cliente o no esté, usted siempre va a dar servicios jurídicos para ese u otro cliente. Entonces habría que ver si en realidad se puede amarrar o no se puede amarrar a un contrato a plazo. Ok. ¿Verdad? Gracias. En la plataforma ya está alojada la tarea que es la evaluación del módulo 2. Voy a evaluar la creatividad de ustedes. Si ustedes quieren hacer un video en el que me comentan el resumen del módulo 2, qué aprendieron, porque eso es lo que yo voy a evaluar, va a ser válido también. Si ustedes me ponen vía Word, vía presentación en PowerPoint, está abierto al formato que ustedes quieran realizarlo. Voy a valorar más la creatividad y a que ustedes me vayan a copiar y pegar lo que han visto y que vayan a bajar todas las diapositivas y copien y peguen.
No me interesa eso, me interesa saber qué han aprendido y cómo lo van a aplicar en su entorno laboral, en la empresa donde laboran, en la empresa que tienen, con sus clientes. Y si no trabajan en ningún lado porque no se han dedicado a nada, ¿cómo piensan hacerlo en el futuro? ¿Verdad? Esa es la tarea. Doy por terminada este curso, este año. Hoy sí me pueden mandar las felicitaciones de Navidad en el WhatsApp, que hoy sí ya las voy a recibir porque ya me estaban despachando antes de tiempo. Agradecerles el permitirme servirles a partir de este curso de Derecho Laboral Empresarial y desde esta plataforma virtual que hacia eso nos ha empujado el COVID, ¿verdad? Espero que todos tengan una feliz Navidad, una bendecida fiestas, que Dios, el Señor, los proteja a todos y nos veamos el próximo año, en el nuevo año, con las clases que vamos a desarrollar y que todos estemos completos, ¿verdad? Que nadie vaya a faltar, ni que nuestra familia nadie falte, que esa es la mayor bendición, tener la familia unida y aparte de eso, tener salud, ¿verdad? Así como está todo convulsionado, la salud esa es una bendición. Les deseo felices fiestas, muchas bendiciones y que también tengan una bendecida noche. Feliz provecho para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Feliz gracias. Navidad y próspero año nuevo. Buenas Gracias. noches. Bendiciones. Bendiciones a todos.